ese tema, ¿qué te parece si nos metemos de una vez? Vamos. ¿Sí? Sí. Mira, a ver, déjame ver nada más. Es que vamos a llegar a ese punto, Víctor, vamos a llegar a ese punto. Nada más que ahorita estamos desenredando el tema. ¿Nos podemos ir directo y quizás se nos pierdan algunas cosas o seguimos con el orden? ¿Qué propones? Yo creo que ya que lo tocamos, vamos a ese tema, ¿no? Vámonos. Capaz que se nos acaba el tiempo y luego. Vamos a ver. Mira, primero necesitamos, a ver, vamos a leer esta declaración de Oakes que está en el mismo discurso. ¿Sí? Déjame por aquí, aquí está. A ver, déjame, lo pongo en la presentación. Ahí está, mira. En el mismo discurso, Víctor, estamos hablando de esta declaración, ¿no? Después de un periodo de sufrimiento en el que los desobedientes sufran por sus pecados, ese sufrimiento los prepara para lo que está por venir, es decir, los prepara para la gloria a la cual han de entrar. Todos van a resucitar y luego va a venir el juicio. Esto nos dice de que este sufrimiento, lo que sería una especie de Hades, Víctor, ¿sí? Sería antes de la resurrección y antes del juicio final. Y luego nos dice el mismo presidente Oakes en el mismo discurso. ¿Me ayudas a leerlo? Claro. La reveladora descripción de aquel a quien se asigne el menor de los reinos de gloria, el celestial, es el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre. Eso describe a quienes rechazan al Salvador y no han respetado los límites divinos de su comportamiento. Ese es el reino donde moran los inicuos después de haber padecido por sus pecados. Estos se describen en la revelación moderna como los que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Estos son los mentirosos y los hechiceros, los adúlteros y los fornicarios y quien quiera que ama y obra mentira. Entonces, si te fijas, Víctor, en este apartado del mismo discurso, esta pasada conferencia general, el presidente Oakes otra vez insiste en el tema. En un apartado más adelante del discurso, ahí yo lo resalté en negritas. Ese es el reino donde moran los inicuos después de haber padecido por sus pecados. O sea, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el padecimiento es previo a la asignación de glorias y cuando entremos al reino de gloria, vamos a entrar sin pecados. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le pagamos a la justicia. Es como, vamos a poner un ejemplo. Aquí en la tierra, ¿no? Yo yo me robé un carro y me cacharon porque soy muy malo robando carros y me dieron 15 años de prisión. Son muchos, vamos a ponerle 5. ¿Sí? Me dieron 5 años de prisión. Después me agarran, me procesan y un juez me dicta 5 años de prisión y voy al reclusorio, voy a la cárcel y estoy encerrado por 5 años. En esos 5 años yo le pago a la justicia por lo que hice. Pasados los 5 años, ¿qué hacen? Me sueltan y quedo en libertad. Después de 5 años, ¿yo le sigo debiendo a la justicia? No, porque ya estuve en la cárcel 5 años, ¿sí? Es lo mismo acá. Después de este periodo de haber pagado por el sufrimiento, no, más bien, haber pagado por los pecados, por las leyes que yo violé y por las cuales no me arrepentí, ya pagué en ese periodo de sufrimiento del que habla el presidente Oakes, salgo de ahí y entro a un reino de gloria. ¿Tengo pecados? No, porque ya le pagué a la justicia. Ahora, el punto es que eso no me transforma, no me convierte en algo diferente, simplemente me convierte en alguien que ya pagó, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Aquí una acotación, Víctor, ¿alguna acotación? Y como el ejemplo que pone, ¿no? En el caso del ladrón de carros, el hecho de que salga 5 años después y ya le hayas pagado la justicia no significa que no vayas a volver a robar, que no quieras volver a robar carros, ¿no? Sí, porque no eres transformado. Ujú. Mira, de hecho, antes de proseguir en ese punto, déjame leer algunas declaraciones de Bruce T. Hafen. Vamos a ver. Dijiste algo mientras lo pones, Sí, dijiste algo muy interesante, no ha sido transformado. Y yo creo que esa transformación es la que nos ofrece Cristo, exacto, pero que no podemos tener ya después. exacto.
Ese punto es maravilloso. Ese punto de doctrina, Víctor, a mí me encanta. Mira, esta declaración, vamos a leer unas declaraciones que van a corroborar este punto. ¿Me ayudas a leerlo? El pecador arrepentido debe sufrir por sus pecados, pero este sufrimiento tiene un propósito diferente al del castigo o el pago. Su propósito es el cambio. Ah, mira nada más, qué cosa tan linda, ¿sí? Es decir, cuando, cuando yo le pago a la justicia, ¿qué estoy haciendo? Simplemente pagando o cumpliendo un castigo para pagarle a la ley o pagarle a la justicia. Eso no me convierte en nada más que un pagador por lo que hice mal. Ahora, perdón, mi esposa anda cocinando un pequeño pastel bien rico. Ya hizo su cara de que, ay, bueno, fíjate, y eso que se escucha al fondo es el Isheva, ¿verdad? Perdonen los ruidos. Ahora, fíjense, fíjate, Víctor, el arrepentimiento, ¿qué sí hace? ¿Cuál es el propósito de que nos arrepintamos? Cambiar, ¿sí? Si yo me arrepiento aquí y ahora y tengo acceso a los poderes de Jesucristo, yo me convierto en un hombre diferente y desecho el hombre natural y cambio. Entonces, el propósito del arrepentimiento aquí es cambiar. Aquí, en este estado, el propósito de pagarle a la justicia después de esta vida es simplemente pagar, cumplir con la justicia. Allí no va a haber cambio. Aquí yo puedo cambiar. Allá ya no puedo cambiar. Por eso dicen las escrituras, el libro de Mormón es muy enfático. Este es el tiempo en el cual yo debo arrepentirme. No debes demorar el arrepentimiento hasta el último día. ¿Sí? El libro de Mormón enseña esta doctrina una y otra vez. Víctor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Este es el tiempo de transformarnos. Este es justo el periodo, o este es el estado, más bien dicho, este es el estado de nuestras vidas en el que podemos llegar a ser más parecidos a Cristo, en el que podemos refinar nuestro carácter, en el que podemos desarrollar atributos cristianos. Justo para eso está marcado nuestro tiempo en esta vida. Y para algunos son pocos años y para algunos son muchísimos más años. Y algunos tenemos un tipo de pruebas, otros tipos de pruebas. Unos podemos considerar que yo tengo las pruebas más difíciles comparados con otros, qué sé yo, ¿no? Es muy diversa, son muy diversas las circunstancias que pasamos aquí en la Tierra, pero todo se engloba justo en que necesitamos transformar nuestro carácter, necesitamos progresar, necesitamos desarrollar atributos cristianos y como bien dices y como dice el libro de Mormón, este es el tiempo para poder hacer eso. Entonces, si se fijan, el arrepentimiento no es solamente lo que nos habilita para en lugar de ser deudores de la justicia, ser deudores de Jesucristo, lo cual nos resulta bastante más cómodo, sino que también el arrepentimiento es la llave o es la clave de nuestra transformación aquí en la tierra, de nuestro progreso aquí en la tierra. Por eso, si no, y entre más ejerzamos el arrepentimiento, más poder adquirimos de Jesucristo. Entonces, este poder, si no lo aprovechamos, si no lo explotamos aquí en la tierra, como bien dices, una vez que estemos después de esta tierra, ya no hay esa transformación porque no estamos pasando por el proceso de arrepentimiento. Estamos sufriendo por los pecados, sí, pero eso ya no tiene nada que ver con el proceso de arrepentimiento. Ese ya pasó y era exclusivo de la tierra. Sí, no, qué importante que menciones eso, Víctor. Una cosa es, no debemos de confundir el pago a la ley con el arrepentimiento para acceder a las condiciones del perdón. Completamente diferentes, ¿no? Entonces, ahora, Víctor, vamos a corroborar esto con una declaración que dijo el elder Bruce Hafen. Bruce Hafen fue una autoridad general de la iglesia, pero además es uno de los grandes eruditos. Déjame lo pongo por aquí, de las escrituras. Aquí, ¿me ayudas, Víctor? La misericordia y el arrepentimiento son factores que llevan a la rehabilitación y no al castigo de la persona. Hasta ahí punto, ¿no? Sí, ¿Qué te parece esa, Víctor? excelente, excelente.
ahí nos está hablando de una rehabilitación o de esa transformación de la que hablábamos y no tiene que ver con un castigo. Entonces, el castigo, o sea, por eso es que muchas veces las autoridades generales y los profetas han hecho esta aclaración, Víctor. El arrepentimiento no es un castigo. El arrepentimiento es aquí yo lo digo, ¿no? Es una rehabilitación para aquellos que han violado la ley. El castigo viene después. El sufrir por causa del arrepentimiento no tiene nada que ver con el sufrimiento que vamos a sufrir por pagarle a la justicia. Es completamente, es completamente diferente el sufrimiento y va a ser semejante al sufrimiento que tuvo Jesucristo, porque Él le pagó a la justicia. Importante, ¿no? En el Getsemaní, cuando Él pagó por nuestros pecados, ¿a quién le estaba pagando? A la justicia. Entonces, el sufrimiento que nosotros tendremos en nuestro nivel y para mis pecados exclusivamente y no el de todos, pero yo tendré un nivel de sufrimiento más o menos del tipo del que Jesucristo habría sufrido, solo que Él fue en la carne y el de nosotros será en el espíritu. ¿Le seguimos, Víctor? Sí, vamos. Dice, el Salvador nos pide que nos arrepintamos no solo para pagarle el haber saldado nuestra deuda con la justicia, sino también para alentarnos a pasar por el desarrollo personal que purificará nuestra naturaleza misma. El hombre natural seguirá siendo un enemigo de Dios para siempre, incluso hasta después de haber pagado sus propios pecados, a menos que Él se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Bastante claro, ¿no? Sí, Entonces, sí, muy, sí, muy claro. es necesario entonces que nosotros nos hagamos santos a través de la expiación, despojándonos del hombre natural, cuando enseña el capítulo 3 de Mosía, ¿no? Es decir, eh, el arrepentimiento es una transformación y un cambio, ¿no? Dice el presidente Nelson, ¿no? Aludiendo a la raíz metanoeo de arrepentimiento, que significa cambiar todo, incluso dice nuestra forma de respirar, la forma en que respiramos, cómo pensamos, cómo vemos las cosas, cómo actúo, cómo juzgo, cómo todo. El arrepentimiento me lleva a cambiar mi conducta, mis deseos, mi forma de pensar, mi forma de hablar. En cambio, el castigo me lleva solamente a sufrir por las cosas que hice mal, pero no me convierte en nada más, no me transforma. Gran diferencia, ¿no? Fíjate, Salvador, si todos comprendiéramos esto, si todos comprendiéramos que al final todos vamos a pagar, ya sea de una manera u otra, ¿tú crees que no escogería todas las personas, si tuvieran claro este conocimiento, no escogerían mejor pagarle a Jesucristo por las demandas de Él que pagar el precio de la justicia? Híjole, es una buena pregunta porque muchos de nosotros lo sabemos. Y no nos importa. Lo iba a decir de una forma más elegante. Ah, perdón. Y bueno, ya lo dijiste tú, pero bueno, lo sabemos, pero hay muchas cosas de nuestra vida que no terminamos de ajustar. Sí. O sea, no terminamos de despojarnos del hombre natural. Entonces, quizás aquí la pregunta es, ¿por qué a pesar de que lo sabemos, a pesar de que sabemos que no vamos a tener que sufrir así como Jesucristo sufrió, si nosotros hacemos uso de su expiación, ¿por qué aún así nos resistimos, ¿no? A llevar vidas más santas? Ujú, exacto, sí. Eh, de ahí la relevancia de las invitaciones proféticas del presidente Nelson, quien constantemente nos invita a venir a Cristo por medio de convenios y a que vivamos las leyes mayores de Jesucristo, tal cual lo dijo, y luego dijo en la última conferencia general a pensar de manera celestial. Oye, Salvador, y por eso el mensaje del evangelio es un mensaje de arrepentimiento. O sea, si tuviéramos que resumirlo de alguna manera, ¿qué es el evangelio de Jesucristo? Es eso, ¿no? Es un evangelio de Sí, arrepentimiento.
arrepentimiento, y así lo dicen varias escrituras. Es un evangelio de arrepentimiento. ¿Por qué es tan Pa- importante el arrepentimiento en este plan de Dios? Justo por eso que estamos hablando, para que no tengamos que sufrir así como Jesucristo sufrió, porque qué caso tiene, ¿no? O sea, podríamos decir, Él ya pagó por mis pecados, ¿qué caso tiene que también yo pague por ellos? Sí. Y máxime que acceder a los poderes de Jesucristo implica acceder a la exaltación. Sí. Ahora, parafraseando al elder Lynch Robbins, quien fue autoridad general, ahora es emérito, él en uno de sus grandes discursos lo dijo de manera fenomenal, dijo, el arrepentimiento nunca fue el plan B del Señor, el arrepentimiento siempre fue el plan A, porque eso es justamente lo que satisface todas las demandas de la ley y cumple el plan del Padre al darnos a su Hijo. Ahora, Víctor, una acotación adicional que nos hace Bruce C. Hafen es ahorita lo que decíamos nosotros, bueno, ya yo no me arrepentí, yo soy de esos desobedientes, muero en pecados, voy ante la justicia, yo le pago a la justicia y después de eso salgo limpio. ¿Por qué no voy al reino celestial? Bruce C. Hafen, ya lo hemos mencionado ahorita, pero él lo explica de una manera genial. ¿Me ayudas con la lectura? Una vez me pregunté si las personas que rehúsan arrepentirse, pero después satisfacen la ley de la justicia pagando el precio de sus propios pecados, pasan a ser dignas de entrar en el reino celestial. Hasta ahí, La res- espérame. Está bien clarito la hipótesis, ¿verdad? Sí, es justo lo que Sí. estamos diciendo. Ok. Dice, la respuesta es no. Y muy tajante, ¿no? Además, los requisitos para entrar a la vida celestial llanamente son más exigentes que solo satisfacer la ley de la justicia. Por ese motivo, pagar el precio de nuestros pecados no tendrá el mismo fruto que arrepentirnos de ellos. La justicia es una ley de equilibrio y orden que debe satisfacerse, pagando nosotros o Él. Pero si rechazamos la invitación que nos extiende el Salvador de permitirle llevar nuestros pecados y después nosotros mismos satisfacemos la justicia, no habremos experimentado la rehabilitación completa que puede acontecer por medio de una combinación de ayuda divina y arrepentimiento sincero. En conjunto, estas fuerzas tienen el poder de cambiar nuestro corazón y nuestra vida en forma permanente, preparándonos así para la vida celestial. Qué cosa, ¿no? Ahí está todo lo que queríamos enseñar hoy, Salvador. Podemos ya terminar con eso. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos mañana. Lean a Bruce Hagen. Ajá. Me parece una explicación maravillosa, Víctor, y es lo que estamos mencionando ahorita. Cuando yo accedo a los poderes de la expiación, me convierto en algo diferente. Me convierto en alguien como el Hijo o en alguien como el Padre. Pero si yo voy directamente ante la justicia y le pago por mis pecados, yo no me convertí en algo diferente, yo no me convertí en alguien como el Hijo ni en alguien como el Padre. Entonces, si yo no me convierto en alguien como ellos, yo no puedo vivir con ellos. Si yo no estoy dispuesto a vivir la clase de vida que ellos viven, porque esa es la definición de vida eterna, yo no puedo vivir con ellos porque no cambié, no me rehabilité, no me transformé. Entonces, ahí vemos claramente la diferencia otra vez entre pagar yo o entre acceder a los poderes de Jesucristo para que pague Él, pero además me transforme a través de su gracia. De acuerdo. Salvador, hay varios comentarios en relación a esto. No sé si Vamos quieras a verlo. que los Sí, sí, abordemos de una sí. vez. Adelante, dale, dale. Ok, mira, dice... Algunas son preguntas y otros comentarios. Aquí Daniel Casas pregunta, ¿la expiación del Salvador es para todas las esferas? ¿El castigo será el mismo?
Sí, porque la expiación es infinita y eterna, según nos dice ahí en el libro de Mormón, en el libro de Alma. Entonces, si es infinita y eterna, es para todas las creaciones de Dios, y así lo enseñó el presidente Nelson. Entonces, si es así para todos, el plan es el mismo para todos, y si el plan es el mismo para todos, el castigo, en su defecto, será el mismo para todos. De acuerdo. Nos dice Silvia Estrada, quiere decir que nosotros, los simples mortales, no seremos sellados como Nefi, Alma o José Smith. ¿Me lo podrían explicar mejor, por favor, Salvador? Ya vamos para allá, vamos justamente a hablar sobre ser sellados para vida eterna, y la respuesta simple es: todos, no solamente podemos, sino todos debemos de asegurarnos de ser sellados para vida eterna, y todos tenemos acceso a ellos. De acuerdo. Dice Angélica León, es decir, que si cometemos un pecado, aun si nos arrepentimos, ya no podemos obtener la gloria celestial, sino que nos corresponde una gloria terrestre. La respuesta es no, y lamentamos si acaso dimos a entender eso, ¿no? Precisamente, Angélica, si yo violo la ley y me arrepiento, es precisamente para acceder a la gloria celestial, Ajá. no para quedarme en una gloria terrestre. Sí, el caso que poníamos, Angélica, es si nosotros morimos en nuestros pecados y que tendremos que pagarle la justicia después de esta vida. Como dice el Elder Ox, en un tiempo, en algún momento, entre la muerte y la resurrección, tendremos que pagar por esos pecados, pero eso ya no nos habilita para tener una gloria celestial. Es decir, tenemos acceso a la gloria celestial si nos arrepentimos de nuestros pecados mientras estamos aquí en la tierra. Dice Jesús Pérez, ¿qué piensan en lo que dice Doctrina y Convenios 32:26? ¿Qué dice ¿Qué esta? dice? No, fíjate que todavía no me aprendo esa escritura. Oh, a ver, déjame la checo, y si tiene relación la mencionamos, ¿no? Vamos a ver. Bien. 32:26, ¿verdad? Pues de entrada ni siquiera existe. No existe. Buena broma, ¿eh? Sí, era broma. Nos hizo Sí. aquí perder unos segundos, Jesús. Caímos redonditos. A menos que sea un error de dedo, pero bueno. Dice Carla Campos, el arrepentimiento es un regalo del Padre Celestial para que podamos volver al camino, no importa cuánto nos hayamos desviado. Totalmente de acuerdo, y tiene que ver con esa pregunta que hacía Angélica León hace un momento. Gracias, Carla, un saludo. Dice Carolina, ¿por qué muchas veces estamos dispuestos a sufrir el dolor de la culpa y no tener dolor por el arrepentimiento y la transformación? Y no tener dolor por el arrepentimiento y la transformación. No sé si entiendes el punto, ¿Por qué Salvador. muchas veces? ¿Por qué? Pues, por el hombre natural, ¿no? ¿Por qué muchas veces estamos dispuestos a sufrir por el dolor y la culpa y no tener el dolor por el arrepentimiento y la transformación? Porque no queremos cambiar, ¿no? O porque, pues puede haber varias causas, ¿no? Otra es falta de comprensión de la doctrina. Otra es educación, ¿no? Que nos enseñaron. Y esto es, qué interesante, también es un factor cultural, Víctor, porque históricamente el pueblo, más bien, cuando vienen los españoles y colonizan y todo lo demás, y enseñan la religión, y se transmite a través de las generaciones, incluso hasta el día de hoy, se enseña la religión predominante en América Latina como el castigo, ¿no? Dios te está viendo, ¿eh? ¿Sí? Como el sentir culpa. Exacto, nos enseñan a través de la culpa. Entonces también es una cuestión cultural que debemos desarraigarlo, porque eso no es parte del Evangelio de Jesucristo. De acuerdo. Y una de las respuestas podría ser esta que da clara, ¿no? Dice, me pregunto si es resistencia o parte de la debilidad y la astucia del enemigo. Y se refiere a eso, ¿no? A la pregunta que yo hacía, ¿por qué si comprendemos que si accedemos a la expiación a través del arrepentimiento vamos a sufrir menos que si le tenemos que pagar a la justicia? ¿Por qué no lo hacemos? Y dice Clara, me pregunto si es resistencia o parte de la debilidad y la astucia del enemigo. Gracias, Clara, por el comentario. Dice Ingrid Villatoro, buenas tardes, es por el orgullo que las personas demoran su arrepentimiento. Ok. Sí. Y del orgullo se derivan muchas cosas, ¿no? Pero sí, esa es una de las raíces. Dice Alicia,
¿Por qué no sufrimos las consecuencias inmediatamente? Por poner un ejemplo, ¿por qué dentro del templo sí nos comportamos? Porque si no nos sacan, sufrimos inmediatamente las consecuencias. Ok, eso tiene bastante sentido, ¿no? Ujú. De que las consecuencias no las vemos inmediatamente, entonces pensamos que podemos pasar desapercibido, ¿no? Por ahí cometiendo pecados y que pasará desapercibido eso. Quizás lleguemos a pensar de esa manera. Y dice Alvin, es que ¿cómo le vamos a poder pagar a Jesucristo? Ya explicamos parte de eso, Salvador, pero no sé si quieras hacer algún apunte. O sea, la respuesta simple es, no le vamos a pagar nunca, siempre vamos a ser deudores de Él, si es que nos arrepentimos, ¿verdad? Siempre vamos a ser deudores de Él, y como tal, Él nos reclama como suyos, y por tanto, llegamos a ser sus hijos, por eso somos hijos e hijas del Salvador, o hijos e hijas de Jesucristo. No le vamos a pagar, somos deudores eternos para con Él. De acuerdo. Bueno, esos eran algunos de los comentarios que alcancé a ver por aquí, Salvador. Aquí tengo uno, déjame lo pongo, Víctor, me lo mandaron de manera privada. Déjame, lo pongo por aquí. Lo voy a poner en pantalla como si fuera del canal. A ver, sí lo mandé, aquí está, ¿no? Ahí está, aquí está. A ver, dice, pero si en realidad vamos a pagar a la justicia, entonces la justicia ha recibido su pago. Esto es cuando no nos arrepentimos, ¿verdad? Así que yo debería de recibir una recompensa, porque la justicia está pagada, aunque sea por mi propio castigo. Porque no me podría salvar si la justicia ha sido satisfecha por el pago de mi castigo. ¿Por qué no me podría salvar? No, es que sí te vas a salvar, porque dice en la sección 76, ¿no? Dice, todas las obras de sus manos serán salvadas. ¿Qué significa eso? Que todas van a recibir un grado de gloria. Por eso es que, a ver, y aquí me abres los ojos para algo que yo no había visto, que ahora creo que va en ese sentido. Fíjate, Víctor, yo antes pensaba, bueno, mi pensamiento era hasta este punto y ahorita ya lo amplié más con este comentario. Todos vamos a ser glorificados en cualquiera de los 3 grados de gloria, todos. Y yo pensaba, ¿por qué todos vamos a recibir un grado de gloria? Porque todos guardamos el primer estado. Y dice ahí en el libro de Abraham, ¿no? Y aquel que guarde su segundo estado recibirá gloria sobre su cabeza. Entonces, ¿por qué recibimos un grado de gloria? Porque guardamos el primer estado. Pero ahora, esto me está ampliando la luz y el conocimiento, porque veo que sí lo recibimos por esta razón, pero además, una vez que pasé por el proceso de la vida terrenal y me ensucié, y en las glorias no puede haber nada inmundo, según lo alcanzo a entender ahora, entonces yo le pago a la justicia si no accedo a las condiciones del arrepentimiento. Y por esa razón adicional, yo recibo un grado de gloria, soy glorificado. Y dice la sección 76, aún la menor de ellas, es decir, la gloria celestial, dice, sobrepuja toda comprensión o todo entendimiento. Es decir, es mejor que cualquier cosa que podamos entender. De manera que, sí, yo le pago a la justicia, pero por haber guardado mi primer estado y por haberle pagado a la justicia, es que yo tengo acceso a un grado de gloria. Y en ese sentido, todos somos salvados, porque es lo que dice la Escritura, ¿no? Todas las obras de sus manos serán salvadas. Sí, ¿Qué la diferencia es el grado de gloria, ¿no? Y podríamos pensar, y a lo mejor a esto se refería a este mensaje, en donde decía, ¿por qué sí pago lo que la justicia exige después de esta vida? ¿Por qué no alcanzo un grado de gloria celestial? Pero volvemos a recordar la cita del presidente Ox, en donde dice que después de este pago seremos asignados a un reino de gloria, y él dice, ¿de acuerdo a qué? Dice, de acuerdo a las decisiones que hayamos tomado. ¿Por qué es esto? Y tú lo decías muy bien hace un rato, Salvador, es porque es la gloria en donde nos vamos a sentir cómodos. Y hasta ahí vemos la misericordia del Padre Celestial. ¿Por qué me va a poner en una gloria celestial cuando mi espíritu no la soporta? Cuando no puede soportar la presencia del Padre, porque tengo un espíritu rebelde o porque tengo un espíritu que no aprendió a someterse mientras estaba en la tierra. Entonces Él es misericordioso conmigo y me pone en un grado de gloria que sí puede soportar mi espíritu.
un grado de gloria Ujú. que yo sí puedo sentirme cómodo con él. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con lo que dice el presidente Oaks, con las decisiones que nosotros elegimos tomar. Es decir, va a ser congruente con nuestro, de alguna manera va a ser congruente con nuestro estilo de vida aquí en la Tierra. Me gusta esto, Víctor, que has dicho, y voy a remitirme al elder Brad Wilcox, ¿no? El elder Brad Wilcox habla de, vamos a recibir un grado de gloria en donde nos sintamos cómodos. En este gran discurso que se llama Su gracia es suficiente o algo por el estilo. Pero el elder Oaks me parece que lo explica todavía mejor, de una manera mucho más elegante, cuando dice, vamos a recibir un grado de gloria donde se vivan leyes en las cuales nos resulten fáciles de obedecer. Ujú. ¿Sí? Sigue siendo el mismo concepto doctrinal, pero me parece que la explicación del elder Oaks es todavía más clara. Leyes donde yo me sienta cómodo, dice el elder Oaks, porque me resultan fácil de obedecer. Si a mí no me resulta fácil de obedecer una ley que tenga relación con un convenio en el templo, por ejemplo, la consagración, está bien, me imagino al padre, está bien, hijo, no te sientes cómodo con esto. Para eso tengo un lugar preparado para los hijos míos que no tengan, no se sientan cómodos o no tengan la facilidad o el deseo de obedecer este tipo de leyes. Aquí está este lugar. Y en este otro lugar vas a tener acceso al hijo. No vas a tener acceso a mí, pero sí a mi hijo. La gloria terrestre. ¿Sí? Eso me recuerda a un ejemplo terrenal. Ajá. Tengo un hijo pequeño, como ya lo he comentado algunas veces, tiene 9 años, ¿no? Y está en la época en que pues todos sus compañeritos hacen fiestas y ahí va mi hijo a las fiestas. O en otras ocasiones en donde nosotros nos reunimos como familia, ¿no? O con otras familias, con otros niños. Sí. Y creo que lo he contado también, que en cuanto mi esposa detecta que mi hijo no está cómodo, o que alguna situación le incomoda, y después de hablar con él y vemos que de plano no hay forma de arreglarlo, entonces generalmente mi esposa opta Por irse. por poner tierra de por medio, ¿no? Por irse. Se Es van. decir, Sí. es tanto su amor por su hijo que no quiere que esté en un lugar en donde no esté cómodo o que de alguna manera esté sufriendo. Y pienso de esa manera con el Padre Celestial. Él no quiere, en su gran misericordia, no quiere tenernos, ahora sí que por toda la eternidad, en un lugar en el que no estemos cómodos. Entonces Él nos lleva a un lugar mejor, mejor desde el punto de vista de para nosotros, un lugar en donde sí vamos a estar cómodos, en donde vamos a poder disfrutar de esa gloria. Entonces nos lleva a ese lugar. Por eso decía que es parte de la misericordia del Padre Celestial, que no termina cuando estamos aquí en la tierra, sino que continúa incluso para asignarnos un grado de gloria.